Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado en Argentina. Una producción del Movimiento por los Derechos Humanos de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, junto con Radio La Cigarra. Este ciclo forma parte de la convocatoria Federalizar la Memoria. Hace 50 años, la historia argentina cambió para siempre. Pero la memoria no es pasado. Es voz, es nombre, es historia viva. Hoy en Voces de la Memoria escuchamos a Gabriela Sosti, fiscal ad hoc en juicios de lesa humanidad. No pocos se preguntan por qué, para qué, seguir hablando de lo que pasó en la última dictadura. La respuesta es urgente y debe ser concisa, pero profunda y, si se quiere, también clausurante. Es imperioso, hoy más que nunca, a 50 años de aquel atroz genocidio, el último pero no el primero en estas tierras, es imperioso seguir hablando, volver a hablar, no parar de hablar, porque estamos parados frente a similares abismos y violencia, porque tenemos que recordar nuestra historia y contársela a las generaciones que no la conocen y que hoy reciben inermes un ataque brutal de los mismos sectores de nuestra sociedad que siempre fueron los protagonistas de los dolores del pueblo. Hablar para enfrentar el olvido y la tergiversación provocada, deliberada, de nuestra historia por parte de esos sectores y sus voceros que procuran una domesticación apática, sorda, para quitarnos derechos. La domesticación que buscaron siempre, y con especial ímpetu a partir de la irrupción del peronismo que desde mediados de 1940 propuso un modelo de país en el que el pueblo tuviera trabajo, salarios dignos, comida en su mesa, vivienda, salud, educación, futuro, que tuviera un futuro de crecimiento social para ellos y sus hijos. Un modelo de país con desarrollo de industria, de ciencia, de educación y cultura, un país inclusivo. Esa puja hiperpresente que se repite como un loop trágico cada vez que los menos empoderados accedemos a derechos. Y es imperioso porque una vez más estamos expuestos a otra avanzada de esos sectores que buscan la destrucción definitiva de ese modelo. Cada vez que accedieron al poder usurpándolo, anunciaban la reorganización de la nación y lo postulaban como forma definitiva. Hoy lo siguen postulando de la misma manera y esta vez llegaron al poder por las urnas. Siempre quisieron retroceder a la Argentina anterior al 45, un pueblo esclavo y analfabeto, una oligarquía obesa y despreciando al país, pero engordándose con sus mieles. Lo cierto es que estuvieron siempre dispuestos a todo para quedarse con la mayor cantidad de riquezas del país, al fraude, a violar la Constitución en cada golpe de Estado, usurpando el poder, a atacar sistemáticamente a la población civil bombardeando sus plazas, encarcelando, asesinando, proscribiendo, 1955, 1962, 1966 y finalmente, en el paroxismo de violencia genocida, en 1976, secuestrando, torturando y asesinando. 30.000 víctimas, un país sumido en el terror para implementar el plan económico más recesivo de la historia hasta ese momento, el desembarco del neoliberalismo. Léase, hambre, desocupación, timba financiera, deuda externa impagable y esclavizante, destrucción del aparato productivo. Decía Numa Laplane, el jefe del ejército anterior a Videla, que la dictadura funcionó para instalar un programa económico destinado a llevar al país a un estado pastoril con 15 millones de habitantes y 50% de analfabetos. Ese fue el saldo de la dictadura del 76 al 83. Más de 20.000 fábricas cerraron. La deuda externa aumentó un 600%. La inflación en 7 años y medio fue de un 517.000%. En cada recidiva neoliberal se cerraron fábricas, aumentó la deuda externa y el pueblo quedó en la ruina. Unas 20.000 fábricas cerraron durante el gobierno de Mauricio Macri, un número superado en la actual gestión. La última dictadura cívico-militar dejó una sociedad rota y desangrada, arrasada de dolor. 30.000 desaparecidos, exiliados, más de 400 bebés apropiados. Claro que hay que seguir hablando y cada vez más con mayor verdad, porque esa historia vuelve a mirarse en un espejo deformado y espeluznante. En los 70 exterminaron a un sector del pueblo con alta conciencia de sus derechos, con alta conciencia de clase y decisión de luchar por el futuro de la patria. En gran medida, un 67%,
eran trabajadores defendiendo sus derechos. Los monopolios locales y extranjeros querían productividad a toda costa. Había que silenciar los reclamos, había que bajar los sueldos y que nadie chiste. La tortura y desaparición fueron bien funcionales. Milagros no existieron. Hay que hablar de esa historia y contar esta verdad que es la más completa de todas, porque hoy vienen por lo mismo. El neoliberalismo en su faz más cruel. Deuda impagable, primarización de la economía, desocupación, especulación financiera, desfinanciación de la salud, de la educación. El pueblo pagando la fiesta de las oligarquías y payas. Y porque vuelven a desatar la violencia del Estado para cuidar los intereses de esos sectores. Nuevamente violando derechos humanos a la vista de todos. En las plazas, golpeando jubilados, periodistas, discapacitados, desplegando una campaña de acción psicológica que propicia la violencia desde las altas esferas del poder. Porque hoy atacan nuevamente a las y los trabajadores quitándoles los derechos conquistados desde el siglo pasado. Ya no están necesitando picanas. Alcanza con un puñado de políticos sin escrúpulos y una dirigencia obrera tibia y complaciente. En la usurpación al poder en 1955, un militar de nombre Arturo Rial dejaba claro los propósitos de esos sectores de la sociedad que se calzaban las botas a cada minuto. Decía: esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Hoy un tal Venegas Lynch dice algo parecido, que el padre lleve a trabajar a su hijo menor al taller si quiere, en lugar de mandarlo a la escuela. O un olvidable empleado de los Roca que se pregunta ¿para qué quieren tiempo libre los trabajadores si es mejor quedarse en la fábrica hasta de fallecer? Hay que hablar de lo que fue la última dictadura cívico-militar porque está en riesgo el Estado de Derecho y el futuro del país. No hay tiempo ni lugar para el silencio.